igual los mismos gérmenes que se encuentran en la epidemiología local del hospital. Bien, cuando vemos los casos ya en hospitalización, los resultados que nos reportan el laboratorio muestran datos como este, ¿no? Pseudomonas aeruginosa resistentes a cefalosporinas, primera, segunda, tercera, y resistentes también a carbapenemas. Entonces, probablemente estas pseudomonas tengan carbapenemasas. Lo mismo sucede con Acinetobacter, resistente a casi todos los antimicrobianos, ¿no? Incluye la resistencia a carbapenems, y que indica que probablemente tenga carbapenemasas. Y también nos pasa lo mismo con Klebsiella pneumonia, resistente a cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación y también resistente a carbapenems. Entonces, lo que enfrentamos son gérmenes resistentes a carbapenems, a los cuales se les denomina extremadamente resistentes. Esto es lo que enfrentamos día a día en las unidades de cuidados intensivos. Ahora veamos un poco la epidemiología de las carbapenemasas en el país, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Hicimos una revisión sobre qué carbapenemasas tenemos en el país. Así que esta revisión incluyó publicaciones desde el año 2000 hasta el año 2019. Encontramos 14 publicaciones en las cuales se hicieron estudios moleculares sobre carbapenemasas y encontramos identificación de 313 carbapenemasas. En enterobacterias, 103 reportes, en Pseudomonas aeruginosa 84, en Acinetobacter 126. Estos son los hospitales los que han reportado carbapenemasas, como ven ahí, casi todos son los hospitales de Lima, ¿no? Y esta es la distribución por país. Por ejemplo, enterobacterias resistentes a carbapenems, en el caso de Klebsiella pneumonia, productoras de KPC, ¿no? Se reportaron 27 casos, NDM 44, y básicamente están centrados en Lima, y solo 3 departamentos en el Perú reportaron Klebsiella resistentes a carbapenems. Cuando vemos Acinetobacter, vean que casi todo está centrado en Lima. Vemos datos de Iquitos, donde principalmente se encuentran OXA23 y OXA24. Y los datos de Pseudomonas aeruginosa las encontramos solo en publicaciones de hospitales de Lima. Y predomina IN y en menor cantidad BIN. Entonces, lo que hemos visto es que hay un limitado número de publicaciones. Estas publicaciones están centradas básicamente en hospitales de Lima, y hay un predominio en enterobacterias de metalobeta-lactamasas tipo NDM por encima de las KPCs, un predominio de IN en Pseudomonas aeruginosa, y en el caso de Acinetobacter tenemos OXA23 y OXA24. Esta publicación de este año por gente que trabaja en el IMS más o menos demuestra lo mismo, ¿no? Hace la caracterización molecular de carbapenemasas del año 2019. Lo que muestra es en Klebsiella pneumonia productoras de KPC 22 casos, y también en Klebsiellas de NDM 44 casos. O sea, tenemos más NDM que KPC. En el caso de Pseudomonas aeruginosas, igual BIN e IN, y hay un predominio de IN. Y en el caso de OXAs, para Acinetobacter, OXA23 y OXA24 son los que predominan. O sea, los hallazgos son muy similares a los que nosotros encontramos en la revisión que realizamos. Otro tema en resistencia son los clones de alto riesgo. Estos clones de alto riesgo son los que generan los problemas en la UCI. O sea, gérmenes que tienen un determinado patrón genético que hace que se desarrolle más fácilmente y se propague más fácilmente en una unidad de cuidados intensivos, o que expresen una mayor resistencia que la que regularmente expresaba. Entonces, en los últimos años, estos clones de alto riesgo han estado implicados en la propagación de la resistencia a los antimicrobianos, y ahora tienen una relevancia en COVID-19.
Esto principalmente lo vemos en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención? Por ejemplo, tenemos en el caso de Klebsiella pneumonia, por ejemplo, el clon ST2258, que es una carbapenemasa, pero tiene una coresistencia que podría implicar resistencia a colistina y también a ceftazidima avibactam, siendo este el medicamento ideal para tratar KPC, pero este tipo de clon podría expresar una resistencia por algunas mutaciones, tanto para colistina como para ceftazidima avibactam. En el caso del ST307 es algo parecido, ¿no? Podría generar resistencia a ceftazidima avibactam. Y en el caso de ST405 tiene una OXA48, pero a su vez está relacionada con una BLE, que es una CTXM15, que podría expresar resistencia mayor a otros antimicrobianos. Ahora, estos clones de alto riesgo tienen una mayor facilidad de propagación. Entonces, para cerrar este tema, lo que nosotros deberíamos de saber en el hospital, una vez que te dan un reporte, es primero saber, qué es resistente a carbapenems. Segundo, qué tipo de carbapenemasa es la que está involucrada. Y tercero, que en el hospital se haya hecho un estudio de los clones implicados en estos mecanismos de resistencia. Podemos encontrar, tal vez encontremos algunos clones como estos, y eso indica que la terapia que se está dando en el hospital probablemente no esté funcionando. Bien, ahora vayamos al manejo. Cuando vemos el manejo, tenemos un paciente, los antimicrobianos que usamos, el patógeno, el lugar de infección, y lo que queremos es la muerte bacteriana, el huésped, ¿no? Ver el éxito clínico, y está implicada la farmacocinética y la farmacodinamia, las características de cada droga, ¿no? Si es bactericida o si es bacteriostática, ¿no? Cuál es su mecanismo de acción, si esta es hidrofílica o lipofílica, si requiere corrección renal o corrección hepática, la biodisponibilidad, cuál es su unión a proteínas y otros datos que debemos de conocer en cada droga. La farmacocinética es muy importante, el tiempo de vida media, el pico, ¿no? El valle que alcanza la droga. También nos interesa la concentración que alcanza la droga en determinados tejidos. Es diferente tratar una neumonía que una bacteremia o una infección del sistema nervioso central. Cada droga tiene alguna particularidad de concentrar en diferentes órganos de diferente manera, ¿no? Entonces, conocer cuál es la concentración que alcanza en estos tejidos es muy importante. Luego, los mecanismos de resistencia, que es lo que hemos estado viendo. Los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos, ¿no? La concentración máxima sobre el MIG, el área bajo la curva sobre el MIG y el tiempo sobre el MIG para optimizar medicamentos. Estamos usando mucho meropenem en infusión extendida, ¿no? 2 gramos cada 8 horas en una infusión extendida de 3 horas, intentando optimizar este parámetro que es tiempo sobre el MIG. Y esto se complica más cuando tenemos pacientes obesos, ¿no? Pacientes que tienen falla renal o hacen hiperfiltración o tienen compromiso hepático, ¿no? O son pacientes quemados, gran quemados, pacientes que tienen prótesis, pacientes sépticos, pacientes con algún tipo de trauma. Entonces todo esto hace que la decisión de usar un medicamento tiene que ser muy bien pensada y empezar a observar todas estas variables que les estoy mostrando para así lograr la eficacia, que es lo que queremos en el paciente, ¿no? Entonces, los momentos de usar un medicamento o de dar una terapia lo he dividido en 4, ¿no? Duración, el laboratorio, el seguimiento, el diagnóstico, el laboratorio, el seguimiento y la duración. En la parte del diagnóstico, primero es hacer preguntas de si el paciente tiene una infección que requiera tratamiento, qué tipo de infección es, ¿no? Cuán severa es la infección y si hay inmunocompromiso.
El punto 2 del laboratorio, ¿cuál es la etiología de la infección? ¿Es una sospecha? ¿Es una confirmación? ¿Qué exámenes debo de solicitar? ¿No? Obviamente pedir cultivos, pedir biomarcadores. Y si voy a dar terapia empírica, debería de conocer la epidemiología local del hospital, ¿no? Ver el acceso a determinados medicamentos y luego cómo usar estos medicamentos de acuerdo al paciente, considerando las características del antimicrobiano, ¿no? El inicio correcto de la droga, la indicación correcta, la dosis correcta, la ruta de administración correcta y la duración correcta. Luego, hacer un seguimiento al tercer día y al séptimo día, en la cual debemos de preguntarnos si podemos parar los antimicrobianos, podemos reducir el espectro, podemos cambiar, ¿no?, la terapia, bebiendo venosa vía oral. Esto es más complicado en pacientes en UCI. Y de todas maneras necesitamos controlar la fuente, ¿no? Si es un problema de absceso, tiene que ser controlado. Si es un catéter, debe ser cambiado, ¿no? Si es un problema de válvula, en una endocarditis, tiene que ser ponerse una nueva, ¿no? Un reemplazo. Luego nos preguntamos qué duración es necesaria para esta terapia, ¿no? Cómo sigo el curso de la infección. Y lo último es cuándo paramos el tratamiento, ¿no? Recuerden que la resistencia está muy ligada al tiempo de uso de antimicrobianos. Ok, ahora vayamos a ver qué antimicrobianos son útiles para estos gérmenes, enterobacterias, pseudomonas y acinetobacter. Entonces, este gráfico muestra drogas que podemos usar en la actualidad, ¿no? O sea, drogas antiguas que aún las podemos usar y que han mostrado cierto beneficio en determinados gérmenes. Por ejemplo, ampicilina sulbactam y cefoperazona sulbactam, por contener ambos sulbactam, son muy útiles en Acinetobacter baumannii. Entonces, el combinar esta droga con otras puede ser útil para el tratamiento de Acinetobacter en estos gérmenes multidrogoresistentes. No por la ampicilina, no por la cefoperazona, sino por el sulbactam. En el país no tenemos sulbactam solo, así que utilizar estos es una opción, ¿no? Esa combinación. Luego hay drogas como Astrionam, que es una droga que se dejó de usar hace mucho tiempo, se usa poco en realidad, pero con estos gérmenes extremadamente resistentes se está volviendo a utilizar. Y sobre todo en Pseudomonas aeruginosa y también en algunos casos de enterobacterias, sobre todo productores de metalocarbapenemasas. Entonces, drogas antiguas que aún pueden servirnos en este tipo de gérmenes. Luego están las polimixinas, tanto la E como la B, que son drogas antiguas que fueron retiradas del mercado y luego han sido vueltas a usar. Colistina es la que tenemos en el país, que puede funcionar para cualquiera de ellas, ¿no? Enterobacterias, pseudomonas y acinetobacter. Otras drogas como tigecyclina, que también la podemos usar, excepto para pseudomonas, y otra que ya entró al país como fosfomicina, que tenemos la presentación por vía endovenosa, que también podría ser útil en el tratamiento, tanto para enterobacterias como para pseudomonas. Entonces, ahora veamos ya en sí el tratamiento o qué opciones de tratamiento tenemos, por ejemplo, para enterobacterias resistentes a carbapenems o productores de carbapenemasas. Hay sugerencias de combinaciones dobles o de combinaciones triples, ¿no? Entonces, hay combinaciones como las más frecuentes, digamos, polimixinas con carbapenems o polimixinas con tigecyclina, que son las combinaciones que más se han utilizado, pero podrías combinar otros dependiendo de la disponibilidad de la droga. ¿Okay? En casos severos, podrías usar una combinación de 3 drogas, ¿no? Tigecyclina, polimixinas asociado a carbapenems.
Estas combinaciones o estas opciones son opciones ante la ausencia de de las nuevas drogas aprobadas para el tratamiento de enterobacterias productoras de KPC. Entonces, si ustedes no tienen la opción de tener, por ejemplo, ceftazidima avibactam o imipenem relebactam o meropenem baurbactam, que son las de primera opción, podríamos usar alguna de estas combinaciones. Entonces, en el país tenemos ceftazidima avibactam, ¿no?, que es la droga indicada si es que se demuestra que es una KPC, o sea, si esta enterobacteria tiene una carbapenemasa tipo KPC, es la droga de elección, ¿no? Otras drogas aprobadas son meropenem baurbactam, bueno, pero no la tenemos en el país aún, y imipenem relebactam tampoco la tenemos, pero son útiles para tratar KPC, y cefiderocol, que es otra droga que ha sido aprobada para este tipo de gérmenes, tampoco lo tenemos en el país. Entonces, la única droga que tenemos aquí es ceftazidima avibactam. Y hay otras drogas que no son cefalosporinas, como plasmicina y eravacyclina, que tienen acción contra KPC. Estas drogas no son indicadas en infecciones sistémicas y solo tienen una única indicación en casos de infecciones localizadas. Hay problemas de desabastecimiento de plasmicina y eravacyclina tiene indicación de no usarse sola, así que estas son como coadyuvantes a las otras, ¿no? También hay datos sobre, por ejemplo, Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenems, en el caso de bacteremias, que ceftazidima avibactam, comparado con otras combinaciones como colistina y aminoglucósidos, carbapenems y aminoglucósidos, carbapenems más colistina, y el otro grupo es ceftazidima avibactam, donde se observa que hay un éxito clínico muy alto en el uso de ceftazidima avibactam. También en la vida real ya, esta publicación muestra pacientes que son rescatados, ¿no?, pacientes que ya tienen experiencia de uso de otras drogas, en las cuales se hace un rescate con ceftazidima avibactam. Vean acá, ceftazidima avibactam más genta, ceftazidima avibactam más colistina, ceftavi más carbapenems, más tiaciclina, fosfo, y vean que el éxito o la supervivencia se va incrementando. En estos dos gráficos lo que se muestra es que en el grupo donde no se agrega ceftazidima avibactam, la supervivencia es menor, y en el grupo que se agrega ceftazidima avibactam, la supervivencia es mayor. Esto es en la población, en pacientes en general, los pacientes chocados. En ambos grupos se ve que hay una mejor respuesta cuando se agrega ceftazidima avibactam a este esquema. Bien, ahora veamos a Acinetobacter, lo mismo, terapia doble o terapia triple, ¿no? Entonces, aquí tenemos, pocas opciones en el tratamiento. Las nuevas drogas que han salido no cubren, excepto cefiderocol, aunque ha habido una serie de reportes que no va bien con Acinetobacter, pero no tenemos muchas opciones, ¿no? Y hay combinaciones que dentro de las que más usamos son polimixinas, o sea, colistina más carbapenems o colistina más tiaciclina. En las unidades de cuidados intensivos actualmente el germen que está predominando es Acinetobacter baumannii extremadamente resistente. Y también hay sugerencias de usar combinación triple, ¿no?, que es carbapenems, tiaciclina, con una droga que contenga sulbactam, ¿no? Nosotros en el hospital donde trabajo estamos dando la recomendación de usar polimixina, o sea, colistina más tiaciclina y ampicilina sulbactam por el sulbactam. Entonces acá hay que ver estas combinaciones que podrían ser útiles en el manejo.
Les decía que hay pocas drogas aprobadas para tratar Acinetobacter acá, vean. Cefepime-Sivebactam está en estudio, tiene acción contra Acinetobacter, pero aún no ha sido aprobada. Cefidrocol sí, pero su aprobación ha sido para itus, y aunque la Unión Europea, la Agencia Europea, aprobó el uso para pacientes con gérmenes multidrogoresistentes. Y las otras drogas que no son beta-lactámicos son muy pocas las que tienen acción sola contra Acinetobacter humano. Esta revisión sistemática y metaanálisis hace una revisión de 18 estudios que incluye 1.835 pacientes, y lo interesante de este trabajo es que los regímenes que incluyen sulbactam a altas dosis combinados con otras drogas como colistina son una mejor opción que las otras combinaciones. Entonces, más o menos lo que estábamos conversando en ver qué opción de tratamiento elegir, yo creo que deberíamos incluir colistina más otra droga que incluya sulbactam, y podríamos asociar otra tercera si es que así lo amerita el paciente, ¿no? Pero pareciera que es una de las opciones que tenemos. En el caso de Pseudomonas esto es más complicado, ¿no? En Pseudomonas tenemos muy pocas alternativas. Dentro de las que usamos están colistina, una polimixina, más un beta-lactámico que es meropenem en infusión extendida con dosis más elevadas, y que podría asociarse a un tercer medicamento. Eso hay que evaluarlo, pero una opción es usar fosfomicina. Y fosfomicina en el país sí la tenemos ya disponible, ¿no? Tanto por vía oral como por vía endovenosa. Si uno quiere dar terapia triple, podría usar polimixina, algún beta-lactámico como carbapenems y fosfomicina, ¿no? Podría ser una alternativa. Ahora, también se habla mucho de usar polimixinas en nebulización, que podría ser otra alternativa, ¿no? Pero en Pseudomonas tenemos muy pocas opciones de tratamiento, ¿no? Ahora en algunos hospitales, en el hospital tenemos desabastecimiento de colistina, y nos genera un problema serio, porque para Pseudomonas es como la terapia de base, ¿no? Si no tenemos colistina, no tenemos mucho, ¿no? Así que nos ha generado un gran problema. Y las drogas nuevas, son muy pocas las que tienen acción contra Pseudomonas, drogas que todavía no han sido aprobadas. Imipenem y meropenem básicamente están centrados a KPC, no tanto para Pseudomonas. Y las otras también tienen acción, pero como les decía, su foco está centrado en KPC. Entonces, ¿qué opciones podríamos sugerir como terapia empírica, ¿no? O, si es que se sospecha de un germen gram negativo multidrogoresistente, aunque lo ideal es tener el germen, saber qué tipo de carbapenemasa es, ¿no? Si no tienes, si no sabes cuál es el tipo de carbapenemasa, es difícil generar un tratamiento, ¿no? Entonces, básicamente está centrado en carbapenes para enterobacterias, carbapenes, tigecyclina, colistina, también podría ser fosfomicina, y todos los beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasas como ceftazidime-avibactam, meropenem, vaborbactam, imipenem, ralbactam, que son las opciones. En el caso de Acinetobacter, hay varias opciones o combinaciones que podemos usar, ¿no? Colistina, tigecyclina y drogas que tienen sulbactam. Y para Pseudomonas, básicamente colistina, carbapenems, aunque hay trabajos que muestran que ceftolozane y tazobactam, unido a estas otras drogas, podrían funcionar, ¿no? Aquí habría que ver qué opciones son las que tienes disponible y podrías elegir.
Entonces, en resumen, como terapia doble para Klebsiella neumonía, ¿no? Podemos usar colistina meropenem, ¿no? Si no tienes esa opción, colistina tigecyclina, ¿no? Si el caso está muy complicado, podrías combinar ante la ausencia de estas últimas drogas, pero si tienes opción de ceftavibactam para Klebsiella productoras de KPC, es la mejor alternativa. Y estas otras, meropenem, vaborbactam y imipenem, ralebactam, que aún no están en el país. Y cuando hablas de terapia triple, en algunas situaciones se considera, podría ser tigecyclina, colistina o carbapenems, o ceftazidimab-avibactam asociada a otra droga, ¿no? Como terapia rescate, que como les he mostrado en esa serie, muestran una mayor supervivencia, ¿no? En el caso de Acinetobacter baumannii, como terapia doble, colistina más sulbactam, ¿no? O colistina más tigecyclina, aunque en estos casos que tienen una infección muy seria, estamos sugiriendo usar terapia triple, ¿no? Drogas que tengan sulbactam, que tengan colistina y también carbapenems. O sulbactam, colistina y tigecyclina. Tal vez en esta opción de carbapenems, bueno, les voy a mostrar un ensayo clínico que muestra que no hay una ventaja de asociar carbapenems a colistina, ¿no? En el caso de pseudomonas nos quedamos con colistina meropenem, que es lo que tenemos, y polimixina más carbapenems y fosfomicina si es que tienes una opción. Bueno, ese es el estudio que les mostraba, que les comentaba, digo, de colistina meropenem, donde colistina no mostró superioridad frente a colistina meropenem. La falla clínica al día 14, tanto para el grupo de colistina como para el grupo de colistina meropenem, fueron muy similares. Por lo tanto, usar monoterapia o terapia combinada de colistina con meropenem no tiene sentido, ¿no? Los mix hallados en esos pacientes de meropenem fueron mayor a 8, por lo tanto dar infusión extendida o doble dosis no tendría ninguna ventaja, sobre todo para Acinetobacter. O sea, incluir en la terapia meropenem para Acinetobacter no tiene mucho sentido, ya que este estudio en su mayor porcentaje fueron Acinetobacter los responsables de las infecciones. Ceftavibactam más Astronam podría ser una alternativa para NBM o para INI. Este es un estudio in vitro y en modelos animales. Esto lo comento porque tenemos opción de ceftazidimab-avibactam y Astronam en el mercado, podrían ser útiles. Y ver que in vitro, cuando se agrega a ceftazidimab-avibactam el Astronam, el halo se incrementa. Y en modelos animales, cuando se agrega Astronam a ceftazidimab-avibactam en concentraciones de 1, 2, 4 y 8, vean que las unidades formadas de colonia disminuyen considerablemente comparado con el grupo que no tiene el Astronam. Bueno, ya para ir acabando, cefidrocol es una droga, es una cefalosporina siderófora nueva, interesante, porque tiene una acción contra casi todos los gérmenes, que tiene un efecto sobre tanto serin como metalocarbapenemasas, ¿no? Esta droga utiliza al hierro, es una droga siderófora, se une al hierro y la bacteria también por medio de sus sideróforos capta tanto al hierro como a la droga, lo introduce, o sea, como un caballo de Troya, y ya dentro en el espacio periplásmico se libera la droga, el hierro es absorbido, pero empieza a actuar, ¿no? Entonces es una cefalosporina con un mecanismo diferente de ingreso. Y lo interesante es que tiene una acción contra tanto serin como metalocarbapenemasas.